Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaff, esto es Pez en el Agua. Esta semana el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes. Una ley que, además de tener muy poco sentido, porque argumentaba que suspender el cobro de peajes iba a reducir el número de contagios, además de eso, la ley violaba abiertamente la Constitución, porque no se pueden modificar contratos por ley. Igual el Congreso aprobó esta ley, el Ejecutivo la observó y el Congreso terminó aprobando esta ley por insistencia. La ley que aprueba el retiro de los fondos de la ONP también ha sido aprobada en el Congreso a pesar de ser abiertamente inconstitucional. Probablemente va a ser observada por el Ejecutivo y probablemente va a ser aprobada por insistencia en el Congreso. Entonces ustedes se preguntarán de qué sirve que el Ejecutivo observe una ley si ésta puede ser aprobada fácilmente y sin la menor reconsideración por parte del Congreso. No sirve de nada, gracias al artículo 108 de la Constitución, que señala que para que el Congreso apruebe una ley por insistencia, es decir, después de que el Ejecutivo haya observado esta ley, el Congreso solo necesita la mitad de los votos más uno para aprobar esa ley, algo que evidentemente no supone ninguna reconsideración de la ley, sino únicamente una repetición de la primera votación. Una reconsideración de la ley supondría que el Congreso necesitase 2/3 de los votos del Congreso para aprobar esta ley, como sucede en Alemania, donde sí existe una reconsideración. Que el Congreso pueda aprobar leyes por insistencia tan fácilmente en un país donde no existe el Senado, que es el que reflexiona nuevamente sobre la norma, es extremadamente peligroso y es la receta perfecta para tener esas leyes tan paupérrimas, tan desconectadas de la realidad de los peruanos y en algunos casos, y no pocos, inconstitucionales. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar a que la norma sea aprobada para declararla inconstitucional? ¿Por qué no prevenimos leyes inconstitucionales? En principio, los congresistas deberían saber qué es constitucional y qué no es constitucional. Pero como no lo saben, resulta necesario tener un control previo en la formulación de la norma que evite este tipo de leyes y que indique, puede ser una participación del TC en la formulación de la norma, que indique si la ley es constitucional o no antes de ser aprobada. Por más irrelevante que todo esto le pueda parecer a la mayoría de peruanos, es ahí, es en el pésimo diseño de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo que se encuentra el principal problema de Perú, el origen de nuestras crisis políticas y económicas. Esa miopía por parte del presidente y del Congreso que creen que todo se puede solucionar con medidas cortoplacistas, prohibir la reelección de los congresistas, controlar precios, es esa visión el gran problema del Perú. Los peruanos tenemos que ver un poco más allá, utilizar el sentido común y no caer en la primera trampa que nos ponen los populistas. Lamentablemente lo han hecho y lo siguen haciendo, pero esto tiene que parar. Nos vemos el próximo viernes acá en Perú 21. Chao.